¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también del respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos que hablar con alguien que parece muy feliz en su puesto de trabajo y otro que trabajaba con él, que ya no lo es tanto porque ha presentado la dimisión. Sí, hoy tenemos que hablar de José Luis Escrivá, del gobernador del Banco de España, de la institución del Banco de España y de quien era su jefe de economía hasta ayer, que presentó su dimisión. ¿Por qué? Ahora se lo contamos. ¿Qué opina el gobierno de José Luis Escrivá? ¿Qué opinaba el gobierno de Pedro Sánchez cuando nombró a José Luis Escrivá en septiembre de 2024 como gobernador del Banco de España? Van a escuchar ustedes la reflexión que hacía entonces Carlos Cuerpo, ministro de Economía, sobre la puerta giratoria que había llevado a Escrivá del Consejo de Ministros al Banco de España. Y nosotros creemos que ahora mismo el currículum más adecuado, la persona más adecuada para llevar a cabo estas funciones en el marco institucional que protege la independencia y la autonomía del Banco de España, que es su ley de autonomía, pues esa persona es José Luis Escrivá. La persona más adecuada decía, para proteger su independencia. Bueno, hoy tenemos que hablar de José Luis Escrivá precisamente por las informaciones que esta semana apuntan a una cacicada histórica dentro del Banco de España. Una institución que, recordemos, hasta ahora estaba dotada de prestigio internacional y sobre todo de una independencia no solo pretendida, sino efectiva. Tanto que tradicionalmente ha servido de contrapoder al gobierno y sus políticas económicas. Siempre han sido clave los informes del Banco de España advirtiendo sobre el exceso de déficit, el exceso de deuda, las derivas de las políticas de empleo y su efecto sobre la precarización del mercado laboral o los déficits excesivos, además de la insostenibilidad, por supuesto, del sistema de pensiones. Su independencia siempre ha sido efectiva, no solo formal o aparente, pero da la sensación de que esto, señoras y señores, ha terminado. Luis María Linde o Pablo Hernández de Cos, antecesores de Escrivá en el puesto, mantuvieron siempre el pulso de independencia de la institución y los distintos gobiernos han aceptado con relativa deportividad los informes cada vez más críticos de la institución, aunque es cierto que los informes de Hernández de Cos al frente del Banco de España siempre han sido mal recibidos por parte del gobierno, porque Hernández de Cos ha puesto siempre el dedo en la llaga. Ha puesto el dedo en la llaga de un excesivo gasto público, ha puesto el dedo en la llaga de un excesivo endeudamiento y ha puesto el dedo en la llaga de una excesiva dependencia del mercado laboral del empleo público, más allá de una precarización evidente del empleo público, algo que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no le gustaba. Pedro Sánchez estaba deseando poder decir: ¿de quién depende el Banco de España? Pues eso. Bueno, pues parece que con José Luis Escrivá está muy cerca de conseguirlo, si es que no lo ha conseguido ya. Quizá por eso no es de extrañar que el primer informe anual de 2024 de este organismo, digo el primer informe anual bajo el poder o bajo la dirección o bajo la gobernanza de José Luis Escrivá, haya sido tan polémico. Hoy mismo están trascendiendo las presiones y cambios que la dirección pidió al economista jefe y director general de Economía de la institución, Ángel Gavilán, que practicase sobre el informe original que había elaborado para poder ser aprobado por el Consejo. Ha admitido estas presiones y ha dimitido de su cargo, dejando negro sobre blanco en qué se ha convertido el Banco de España. Insisto, se ha convertido en eso que está deseando decir el presidente del gobierno. ¿De quién depende el Banco de España? Pues eso. Vamos a ver en primer lugar la portada de Libre Mercado, vamos a echar un vistazo al resto de asuntos que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado y después nos zambullimos de lleno en el tema del día. Y en Libre Mercado hoy podemos leer precisamente la pieza de Carlos Cuesta que nos cuenta cómo Escrivá confirma para qué le mandó Sánchez al Banco de España, sin crítica en pensiones, sin crítica en vivienda y sin crítica a la condonación de la deuda en Cataluña. El informe confirma, dice Carlos Cuesta, que el Banco de España, con Escrivá a la cabeza, es otra de las muchas instituciones ya efectivamente colonizadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Esto es lo que nos cuenta Carlos Cuesta en una extensa crónica en la que
repasa punto por punto ese polémico informe que recibimos ayer los periodistas, anteayer a última hora, y que la verdad no veíamos nada destacado. Claro, a nadie se le había ocurrido pensar que a lo mejor el nuevo gobernador del Banco de España no estaba dispuesto a criticar, qué sé yo, entre otras cosas, la sostenibilidad de un sistema de pensiones que había diseñado él mismo cuando, antes que ser gobernador del Banco de España, había sido ministro de Seguridad Social y se había encargado de diseñar ese supuesto plan, esa reforma de las pensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Esos capítulos se eliminaron, los capítulos relativos al excesivo déficit también se eliminaron, los capítulos relativos a la excesiva fiscalidad en España también se eliminaron, es decir, se fueron podando uno tras otro los distintos aspectos o las distintas partes del estudio, del análisis del informe, en los que se ponía el dedo en la llaga sobre algunas de las cuestiones que el señor Escrivá no cree que sean dedos en la llaga. En el día de hoy les vamos a contar muchos aspectos importantes del gobernador del Banco de España, aspectos como, insisto, luego profundizaremos, pero aspectos como que en el 2018, ya cuando era el presidente de la AIREF, él soñaba con ser gobernador del Banco de España, es decir, el puesto que ostenta y ocupa hoy era uno de los puestos que él quería y tenía planes muy pensados para la institución y que ya en 2018 concebía como una herramienta básica para, decía entonces, el asesoramiento del gobierno. Ahora más bien parece que es el blanqueador del gobierno. Pero tenemos más asuntos hoy en la portada de Libre Mercado. Otro de los asuntos clave es el hartazgo entre los turistas ingleses por las manifestaciones en Canarias. Nos iremos a las islas griegas, dicen en un artículo que firma Miguel Puga y que habla de, déjenme que lo diga de esta manera, la gran estupidez que muestra estas plataformas, agrupaciones, no sé, ciudadanos canarios que se están manifestando contra aquello que le da de comer en las Islas Canarias, que es el turismo. Bueno, pues a muchas asociaciones de turistas que habitualmente van a las Islas Canarias en sus periodos vacacionales están planteándose ya otros destinos por la animadversión que parecen demostrar o despertar entre los vecinos de las islas que, como digo e insisto, deben la mayor parte de sus ingresos, de sus trabajos, de sus puestos de trabajo, de la capacidad de prosperidad que tienen precisamente a la llegada de turistas. Más asuntos. Así subsidia España a quienes no trabajan. Ayudas de más de 1.150 euros mensuales. Diego Sánchez de la Cruz nos acerca un nuevo informe donde se explica cómo en España cada vez más personas acceden a subsidios por no trabajar que desincentivan de una manera clara y evidente la búsqueda de puestos de trabajo por parte de esta gente. Solamente lo que tienes que pagar en impuestos cuando ya estás trabajando, solamente los gastos asociados a la necesidad de conciliación o la necesidad de transporte para llegar a tu puesto de trabajo, en muchas ocasiones desincentiva el buscar un trabajo de verdad en lugar de recibir una paguita por parte del gobierno. Estamos diciéndolo cada día más a menudo y me parece cada vez más peligroso. Nos parecemos y mucho a Argentina en cada vez más aspectos de nuestra estructura de gobierno y de nuestras instituciones. Por último, otro de los asuntos destacados hoy en Libre Mercado: ¿por qué Suecia cada vez tiene más multimillonarios? Las claves del éxito. Rainer Zitelmann y Andrei Yetesti es quienes están firmando esta pieza para Libre Mercado. ¿Por qué Suecia cada vez tiene más multimillonarios? Yo no sé si esto a más de uno le da alergia a nuestro país, cuando parece lógico que debería ser el modelo al que todo país quisiera parecerse. Uno querría vivir en un país donde es más fácil llegar a ser millonario o un país en el que es más difícil llegar a ser millonario. Digamos, sobre todo lo que es muy fácil es convertirte en pobre de solemnidad. Bueno, pues España se parece más al país en el que es más fácil ser pobre de solemnidad que millonario, mientras Suiza es todo lo contrario. Suecia, quiero decir. Bueno, pues estos son las noticias más destacadas en el día de hoy en Libre Mercado, y ahora sí nos vamos a zambullir de lleno en el tema del día. Pero antes de entrar en harina y repasar la trayectoria del señor Escrivá,
lleva desde que llegó a la AIREF hasta que ahora que es el flamante gobernador del Banco de España, déjenme que les haga una recomendación. Si tal y como está el país, ustedes creen, como deberían, que es necesario ahorrar e invertir, bueno, pues sepan que para aquellos que están más interesados por el negocio inmobiliario, tienen una gran oportunidad en el crowdlending inmobiliario. Plataformas como Cibislend, www.cibislend, con V y terminado en D.com, les dan a ustedes la oportunidad de invertir en este negocio desde 250 euros. Sí, desde 250 euros, sin tener que comprarse usted una casa, reformarla y ponerla en alquiler. Desde 250 euros, con rentabilidades que oscilan entre el 10 y el 13% anual y en plazos relativamente cortos, entre 10 y 15 meses la mayoría de las promociones. ¿Cómo funciona? Fácil. Cibislend financia a promotoras en fases de los proyectos en los que no es posible la financiación bancaria, dota a esas financiaciones de garantía hipotecaria y busca financiadores como usted, que invierte su dinero, que es prestado al promotor inmobiliario y que se devuelve, insisto, entre 10 y 15 meses con una prima, con una rentabilidad de entre el 10 y el 13%. Si entran ustedes en www.cibislend.com, ahí van a encontrar toda la información y decidir si quizá es un producto que a ustedes les interesa. Eso sí, una compañía, Cibislend, que está auditada por la CNMV. Como les comentábamos, si hoy tenemos que hablar del Banco de España es porque José Luis Escrivá presentó ayer un informe en el que había, digamos, cercenado buena parte del trabajo de su jefe de economía, de su economista jefe, del director general de economía del Banco de España, Ángel Gavilán. Ángel Gavilán, que hizo presentar su dimisión. ¿Quién ha estado pendiente de todo? En Es Radio siempre, Leticia Vaquero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo un día después de publicar su informe estrella, el informe anual del Banco de España, su director general de economía, Ángel Gavilán, decidió dimitir de su cargo, el cual abandonará el 12 de junio. Nombrado por el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, la marcha de Gavilán se suma a la de otros dos altos cargos desde que el exministro José Luis Escrivá se convirtió en gobernador. Hablamos del director de Servicios y Personal, Alejandro Álvarez, encargado de la política interna, y el director de Estabilidad Financiera, Ángel Estrada. Según fuentes del Banco de España, las desavenencias de Ángel Gavilán con Escrivá y el nuevo equipo no son nuevas, pero han quedado patentes con el informe anual publicado este martes, en el que apenas hay recomendaciones ni llamadas de atención a las políticas económicas del gobierno de Pedro Sánchez, como sí se hacía hasta ahora. Y es que el apartado de recomendaciones ha sido suprimido de un plumazo por decisión de Eva Valle, responsable de Relaciones Institucionales, y de Maite Ledo, directora general de Estrategia, ambas personas de máxima confianza de Escrivá y designadas por él. Según fuentes del organismo supervisor, la nueva situación del Departamento de Economía, dirigido por Gavilán, con muchas menos competencias, desató el descontento de este. Sin embargo, de manera oficial, la versión del gobernador es que Gavilán quiere buscar nuevos retos profesionales. Muchas gracias, Leticia. Merece la pena hacer un poco de memoria y recordar exactamente, como decíamos, esa trayectoria del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, para comprender no solo al personaje, sino lo que ha sucedido en el Banco de España y que tan exactamente nos ha comentado Leticia Vaquero. La notoriedad de José Luis Escrivá comenzó con su llegada a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fue nombrado presidente de la AIREF en febrero de 2014 y se mantuvo en el puesto durante 6 años hasta enero de 2020 para ocupar directamente el cargo de ministro en el gabinete de Pedro Sánchez. Durante su paso por la AIREF se mantuvo más fiel a la ortodoxia económica y al control de gasto público, amén de advertir de la necesidad de tener un sistema público de pensiones sostenible. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué más podemos decir del paso que dio, digamos, de la historia de José Luis Escrivá como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Bueno, ciertamente fue un paso que estuvo marcado por una gran independencia en sus labores. De hecho, investigó bastantes asuntos, sobre todo en cuestión presupuestaria. Llevó a cabo distintos informes de supervisión y evaluación de políticas públicas, también análisis de presupuestos y, sobre todo, se centró también en la cuestión de las pensiones. Y en este sentido, en octubre de 2019, Escrivá se pronunciaba al respecto sobre las pensiones, por un lado, acerca del índice de revalorización de las pensiones, y por otro, sobre el déficit de las mismas. Vamos a escucharlo. El índice de revalorización de las pensiones, recordemos que fue fruto de la reforma de las pensiones que había propuesto y había puesto en marcha el gobierno del Partido Popular.
Sí, así fue. Efectivamente. Vamos a escucharle. Nosotros nos dimos cuenta que el diseño del IRP era muy deficiente. El proceso de ajuste y de corrección del desequilibrio de la seguridad social se hacía en tiempos no asumibles. Por lo tanto, desde el principio, si uno sigue los documentos nuestros sobre el IRP, puede, siempre de una forma un poco críptica a veces, pero ya estábamos apuntando que estábamos funcionando sobre unas reglas, sobre un instrumento que tenía poco recorrido. Tenía poco recorrido porque finalmente se lo terminaron cargando. Y luego, sobre el déficit de las pensiones, decía esto. En cuanto empezamos a profundizar en el presupuesto de la Seguridad Social y en el presupuesto de la Administración General del Estado y empezar a analizar determinados elementos, nos dimos cuenta de que en un contexto en el que el déficit público en España estructuralmente está en torno al 2%, al 2% del PIB, casi 3/4 partes de él, si no más, aparecían visualizados en el presupuesto de la Seguridad Social. Bueno, ya ven que en esta etapa de José Luis Escrivá al frente de la AIREF, digamos, no se había vuelto, desde luego, un corderito para el gobierno. Era responsable de elaborar informes que destaparan los problemas que planteaban determinadas políticas. Entre otras, ese índice de revalorización de las pensiones fue una de las patas que puso en marcha el gobierno del Partido Popular dentro del sistema de pensiones con el objetivo de hacerlo más sostenible, ya que no lo era hasta ese momento porque lo habían ido fijando, ese índice de revalorización no había sido otro que el IPC. Se revalorizaban conforme al IPC y esto las hacía cada vez más sostenibles. Dentro de la reforma que puso en marcha el Partido Popular se estableció un IRP, un índice de revalorización de las pensiones, que dependía de una serie de variables y que lo que hacía era revalorizarlas, pero atenuarlas dependiendo, insisto, de diferentes variables para colaborar a la sostenibilidad de esas pensiones, ya que si lo que hacen es subir con el IPC, lo que van haciendo es aumentando de manera exponencial, ya que una subida de las pensiones se monta a la siguiente. Si tiene que subir un año un 8 o un 9%, como sucedió durante los años de fuerte inflación, al año siguiente lo que suban lo hacen sobre esa subida, con lo cual es exponencial la subida que hacen las pensiones. Ahí se estableció un IRP que fue muy criticado posteriormente por el gobierno del Partido Socialista, entonces por la oposición socialista, y era evidente que, como decía Escrivá, sería un índice que duraría muy poco. Es más, el propio gobierno del Partido Popular terminó dando marcha atrás en esta reforma de las pensiones por la oposición que se realizó sobre el sistema, pese a que era un sistema que incluso a ojos de Escrivá era más justo que el actual. Pero en 2020 se produce el cambio y de repente Pedro Sánchez nos sorprende y nos dice que el nuevo ministro para la Seguridad Social va a ser el señor Escrivá, sacándole de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y dijimos, ¿habrá domado el señor Sánchez al señor Escrivá? Pues sí, porque cambió bastante su discurso al respecto de la ortodoxia económica que había mantenido durante su labor en la AIREF. Y de hecho, el mayor hito de Escrivá al frente de este ministerio fue en el año 2023 presentar la llamada reforma de las pensiones, que pasaba por aumentar progresivamente las bases de máximas de cotización, establecer una cuota de solidaridad que se llamaba, sustituir el factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional y con todo, como destacaba Domingo Soriano en Libre Mercado, en realidad suponer una reforma que implicaba más gasto, más ingresos, es decir, más impuestos y también menos contributividad. Y él, sin embargo, en un acto presentado junto con los líderes de UGT y comisiones obreras, lo explicaba de este modo. Y ahora llega la culminación de la reforma y el nuevo marco de referencia del sistema de pensiones. Que esta reforma es una reforma histórica de una relevancia extraordinaria. Simplemente pensemos cuántas personas se ven positivamente afectadas. 11 millones de pensionistas. Y, sobre todo, damos a los jóvenes una referencia de medio y largo plazo, porque no solamente hacemos el sistema absolutamente robusto y sostenible, sino que lo hacemos con elementos muy potentes de equidad intergeneracional. Es decir, vamos a quitarle más
al tejido productivo para poderle darle más a los pensionistas. Y si esto es hacer sostenible el sistema y hacerlo robusto a largo plazo, que venga Dios y lo vea. Así es. Y ya digo, en realidad de positivo nada. Lo único que hace es agravar o no atajar los problemas de base estructurales que tiene el sistema de las pensiones español, que no viene más que, en buena parte, por la inversión de la pirámide demográfica. Y al final un sistema de reparto de estas características, cuando un cotizante va a tener cada vez que soportar más peso para pagar las pensiones, va a llevar al problema estructural que requiere una reforma de base del propio sistema. Bueno, y de ahí también nos sorprende, se produce una crisis de gobierno, de repente le quitan seguridad social, le dieron transformación digital y después de transformación digital, viendo que no le daban economía, llega al Banco de España. Y resulta que nos enteramos hoy, por todas las informaciones que vienen publicadas, Rubén, que era uno de sus deseos. No solo era uno de sus deseos, sino que algunas crónicas cuentan cómo en 2018, cuando ya era responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, comentaba a quien quería escucharle, por aquel entonces, que uno de sus objetivos era llegar a gobernador del Banco de España, porque además tenía planes muy digamos, pensados para el Banco de España. Consideraba que el Banco de España no estaba haciendo el papel que debería jugar y que en lugar de tener que jugar el papel de Pepito Grillo en todo lo que a economía se refiere, a las decisiones de política económica del gobierno, marcarle cuáles iban a ser sus efectos a futuro, que en definitiva es lo que han estado haciendo hasta ahora todos los informes que ha evacuado el Banco de España, era analizar, oiga usted, si hace esto, va a venir esto. Si usted hace esta reforma de las pensiones, va a tener estos resultados. Si usted sube los impuestos como lo está haciendo, va a tener estos resultados. Si usted pone en marcha una política de empleo como la que ha puesto, va a obtener estos resultados. Eso era lo que hacía básicamente el Banco de España, además con mucho acierto y de una manera muy independiente hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que nos han comentado que el señor Escrivá quería hacer con el Banco de España era transformarlo en un organismo de apoyo o de asesoramiento del gobierno en materia económica. Y parece que de momento lo primero que ha hecho cuando ha llegado Rubén al Banco de España ha sido, de momento no sé si asesorar al gobierno, pero quitarle la crítica, por supuesto. Claro, habría alguno que pensara que el señor Escrivá, como gobernador del Banco de España, iba a dejar que los técnicos del Banco de España criticaran una reforma de las pensiones que él había catalogado de histórica y que era robusta y que garantizaba la sostenibilidad del sistema, ¿no? Eso es. La última polémica que ha protagonizado Escrivá viene a cargo de la cocina de un informe a favor del gobierno en el cual se rebaja, y de una forma muy importante, la importancia del problema de las pensiones en nuestro país. Y por ello, precisamente, el director de Economía, como comentabas antes, Gavilán, ha decidido dimitir, porque al fin y al cabo él valora más la independencia y el informe que él elaboró en lugar de las presiones políticas que tanto por parte del gobierno como de Escrivá, que está dispuesto a ello, hubo contra él. Creo que podemos hablar ya, Rubén, con una de las personas, yo desde luego es a la que conozco, que más ruedas de prensa de Escrivá ha presenciado en directo, y él es nuestro compañero Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por... No, hay compañeros que han estado muchas más veces. Además, yo llevo unos años que... Bueno, digo, es verdad, desde un tiempo a esta parte, Beatriz probablemente se haya tenido que asistir a muchas más, pero en su momento, o al menos cuando era el presidente del AIREF, tú fuiste el que ibas allí, hacías las preguntas incómodas, y buena parte de su etapa como ministro también has sido tú el que ha estado ahí. Sobre todo lo que tiene que ver con esa reforma de las pensiones de la que tan orgulloso se sentía y que en esta ocasión, Domingo, ha decidido, por lo que nos cuentan hoy las crónicas, ocultarlo en el informe del Banco de España, ¿no? Sí. A ver, Escrivá es un misterio. Escrivá es un misterio. Mira, me acabas de dar el titular para el programa de hoy, sí. No, es verdad, es una persona, bueno, que... no sé cómo decirlo. Que yo por lo menos nunca sabes por dónde va a salir.
En lo que hace referencia a su papel institucional, que es hoy lo que más se está comentando, más allá de su competencia técnica o incluso el tema de la reforma de las pensiones, es verdad que ha tenido un papel muy cuestionable, porque, a ver, él llega digamos, a la esfera pública, se hace conocido pues cuando le nombran presidente de la AIREF, le nombra un gobierno del PP, incluso al principio hay comentarios de que era un hombre muy de Montoro, y bueno, rápidamente empieza a sorprender porque empieza a hacer informes bastante llamativos y críticos con el gobierno. Y bueno, pues aquello, sinceramente, yo creía en su momento que era algo positivo. Bueno, y de hecho lo sigo pensando. Creo que aquellos informes estuvieron bien. Creo que la AIREF lo que dijo en aquellos años es, oiga, España sigue teniendo un problema muy grave con sus cuentas públicas. El hecho de que ya no estemos en un procedimiento de rescate o que nos haya salvado la Unión Europea no quiere decir que no tengamos problemas. Y bueno, se empezó a generar una fama en la AIREF, que yo creo que mantiene afortunadamente, y bueno, pues un organismo que regulaba y que controlaba al gobierno. Y digamos aquello, no digo que empezara a cambiar, pero empezó a sorprender cuando en el año 2014, 2015, un poco más, no, 2016, 2017 mejor, sí. Sí, Más en bien 2014 es cuando accede a la AIREF. Sí, más bien 2016, 2017 publicó un par de estudios sobre pensiones, sobre demografía, con previsiones muchísimo más optimistas de las que estaban planteando los expertos. Sobre todo una vez que Pedro Sánchez llega al poder, hay un par de informes de la AIREF que son llamativos. Son llamativos porque dices, bueno, ¿por qué esas previsiones tan optimistas? Más o menos lo que venía a decir es que no había que preocuparse tanto como decían los expertos por la sostenibilidad de las pensiones, que había que estar tranquilos. Que la inmigración iba a hacer su efecto. Que la inmigración iba a hacer su efecto. Y yo recuerdo una presentación en el Congreso, en la comisión del Pacto de Toledo, en la que él le vino a decir a los diputados, bueno, pues estar tranquilos porque esto lo vamos a resolver con crecimiento, España no se va a quedar parada, no nos vamos no sé cómo decir, no vamos a permitir que este país caiga en un proceso de japonización, más o menos aquel era el resumen. Y llamó la atención en aquel momento. De hecho, los diputados, recuerdo cómo le contestaron, lo que le vinieron a decir fue, pues fantástico, entonces todos estos expertos que han venido aquí a decirnos que había que hacer reformas en las pensiones, que había que controlar el gasto, que había que mirar estas cosas, podemos ignorarles porque lo que usted nos ha dicho es que básicamente que a base de crecimiento económico y de creación de empleo se resolverán todos los problemas. Y yo recuerdo, bueno, un poco el enfoque que yo le di a aquella charla fue, puede llegar a tener razón el presidente de la AIREF si España dispara el crecimiento, si dispara su productividad, o digamos que los problemas serían mucho menores, pero ¿qué vamos a hacer para disparar ese crecimiento y esa productividad? ¿Estamos mejorando algo estructuralmente en nuestra economía? ¿Estamos dando pasos? Claro, la respuesta era que no. Y desde la política, aquello se interpretó como nos han dado carta blanca, podemos no hacer nada en las pensiones porque nos han dicho que esto puede llegar a ser sostenible, ¿no? Sí. ¿Qué ocurrió? Que a comienzos del año 2020 al señor Escrivá le nombran ministro de Seguridad Social. Y entonces lo que nos preguntamos todos en aquel momento fue ¿qué ha ocurrido en estos últimos 2 años? Es decir, estos informes que se han ido publicando a partir de 2018, 2019, que eran tan optimistas en las pensiones, que pronosticaban un escenario pues en el que básicamente o no había que hacer reformas o como mucho había que esperar las reformas en el tiempo y a ver si a finales de la década de los 20 o comienzos de los 30 había que hacer algo. Eran informes en los que simplemente, bueno, pues los técnicos de la AIREF habían llegado a conclusiones diferentes a las de todos los demás expertos que estaban analizando un sistema, o eran informes de alguien que estaba preparando el camino para que cuando fuera nombrado, para ser nombrado ministro del ramo... Se la dejó votando para recibirla. Claro, estaba echándole una mano al gobierno
a cambio de que luego ese gobierno le echara otra mano a él, una mano tan grande como nombrarle ministro, y sinceramente era una duda y era una pregunta que todos nos hacíamos. Esto lo he hablado con muchísimos periodistas, muchísimos analistas que decían, oiga, por lo menos generó la duda. Es decir, la AIREF era un cargo en teoría independiente que tenía como misión controlar al gobierno. ¿Tiene sentido que el presidente del organismo que tiene que controlar al gobierno acabe como ministro de ese gobierno? Desde el punto de vista institucional, a mí me parece que es un daño terrible el que le hizo a la AIREF en aquel momento, que luego se ha recuperado básicamente porque, es verdad, ha mantenido su independencia y la nueva presidenta pues sigue haciendo un gran trabajo, pero no está bien, no está bien. Es esa mezcolanza que no debería producirse. Fue una de las primeras puertas giratorias que llegó con la mano de Escrivá, ¿no? Claro, y luego viene el nombramiento del Banco de España. Y entonces, de nuevo, todos nos preguntamos, más allá de la competencia técnica de Escrivá, ¿le han nombrado para que los informes del Banco de España a partir de ahora sean más complacientes con el gobierno? Y a la primera de cambio, especialmente con este informe, el boletín anual, que es de los más importantes, pues la sensación que ha dado es que sí, que efectivamente, como mínimo genera la duda, ¿no? Entonces, pues si al final, fíjate, porque estoy convencido de que el señor Escrivá, pues en los próximos días, en el siguiente acto que aparezca, dirá que no, que es que explicará, se genera una discusión sobre si los informes técnicos, si no, si las previsiones que hizo en su momento con la AIREF se están cumpliendo, si no, todo este tipo de cosas, pero sobre todo se genera esa duda que no debería estar. Es decir, los organismos supervisores y los organismos fiscalizadores, los que controlan al gobierno, deberíamos todos tener claro que los que están allí no tienen o han tenido la mínima relación con el gobierno. Y, hombre, alguien que va de la AIREF al Ministerio y del Ministerio al Banco de España, como mínimo genera unas dudas que son muy malas para esos organismos. Así que, desde luego, a mí todo el ruido de estos últimos 2 días a mí me parece muy negativo para la institución. Yo estoy convencido de que en el Banco de España hay bastante enfado entre los técnicos. Además, siempre es una institución que se ha apreciado mucho y su independencia, y estoy convencido de que esto no ha gustado nada. A ver, es evidente y lo lógico es que así sea, ¿no? Que no haya gustado. Pero fíjate que el orden de los factores ha sido ese, ha sido la llegada de Escrivá al Banco de España, que ya generaba sospechas, sobre todo por lo que tú has descrito, ¿no? O sea, cuando tú alejas el foco y miras un poco la trayectoria completa, es muy curiosa. Presidente de la AIREF, digamos, bizcochea un poco al final de su mandato en la AIREF, justo le nombran ministro de la Seguridad Social, y cuando empieza a haber de nuevo crisis de gobierno, le quitan Seguridad Social, le dejan el tema digital, y ahí yo creo que él se ve ministro de Economía, no le dan el Ministerio de Economía, entonces dice, oye, pues a mí dadme el puesto que siempre he deseado, que es el del gobernador del Banco de España, porque es que además tengo muy claro lo que quiero hacer con el Banco de España. Y todos sabíamos, tú también, Domingo, que en Moncloa, en Economía y en Seguridad Social, los informes que elaboraba Hernández de Cos, gobernador del Banco de España hasta ahora, no eran para nada bien recibidos y eran abiertamente criticados. Cuando lo habitual por parte de los gobiernos con los informes generalmente críticos del Banco de España había sido relativamente deportivo, pero ahora veíamos que caían francamente mal y que había un malestar evidente con el Banco de España. Bueno, pues parece que han encontrado la solución, ¿no? Ya, como decía yo, bromeaba al principio, Domingo, solo nos falta escuchar al presidente del gobierno decir aquello de ¿y de quién depende el Banco de España? Pues eso, ¿no? Sí, un poco. A ver, yo me apuesta cuando a Escrivá lo nombraron gobernador del Banco de España es que alguna vez le iba a meter un poco el dedo en el ojo al gobierno. Y eso más o menos lo sigo manteniendo. Pues, no sé, a lo mejor estoy equivocado y dentro de unos años cuando deje el cargo decimos ni una. Ha hecho siempre lo que le pedían. Pero es verdad que no está bien. No está bien, no queda bien. Es decir, ya digo, es que incluso aunque esté justificado lo de hoy, lo de ayer, que tengamos esta conversación, o sea, que el Banco de España esté en la portada de un diario porque ha dimitido el responsable de estudios, de informes, porque hay un informe que le han obligado a retocar o que le han quitado no sé cuántas páginas, es que eso es brutal para la institución. Porque, por ejemplo, Hernández de Cos, que mucha gente le dice, no, claro, es que este era del PP, publicó no uno, sino prácticamente cada informe que sacaba el Banco de España en aquella época era
no tanto muy crítico con el gobierno. El Banco de España no se suele meter en temas políticos. Lo que suele hacer es analizar, oiga, ¿cómo va la economía española? ¿Cómo van las cuentas públicas? Y ahí sí que, a ver, los informes que sacó el Banco de España en general, con los anteriores gobernadores, no solían gustar al gobierno. O sea, al gobierno, fuera cual fuera el color del gobierno, en general eran informes que le preocupaban porque sabía que iban a poner el foco en aquellos aspectos de la economía española que necesitaban una mejora, y que el gobierno, que siempre, eso pasa también todos los gobiernos, tiene un discurso más o menos triunfalista de no, gracias a nuestras medidas, todas las cosas van bien, pues que le iban a decir, oiga, mire usted el mercado laboral, cómo ese dato está mucho peor que el del resto de Europa, mire usted el déficit, mire. Entonces, es verdad que, esto se había mantenido así los últimos 20 años, con diferentes gobiernos, y ahora, de repente, nos encontramos con un gobierno con el que ya, como mínimo, se genera esta conversación. Entonces, que tú y yo estemos hablando de esto es un problema. Fue un problema cuando nombraron a Escrivá ministro de Seguridad Social. Yo creo que fue un mal ministro, además creo que eludió con competencia técnica, porque él sí sabía, yo creo que él sí sabe los problemas que tiene el sistema de pensiones, y que sin embargo buscó la solución más cómoda desde el punto de vista político. Pero es que incluso aunque hubiera sido un buen ministro, habría sido un mal nombramiento. Tú no puedes nombrar como ministro al responsable del organismo que estaba auditando al gobierno, porque entonces surgen las dudas y hay gente que empieza a preguntarse, oye, entonces lo que ha hecho el organismo en los últimos 2 años, ¿era porque se lo creía o era porque estabas haciendo oposiciones al ministro? Pues lo mismo ahora con el Banco de España. Entonces, eso es así. Yo entiendo las ambiciones personales, entiendo los egos de cada uno, pero hay que saber, oiga, usted ha dicho que sí al aire, pues tiene que decir que no al ministro. Y si le intentan nombrar, tiene que decir que no, y no puede fomentar que haya ese nombramiento. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez está haciendo destrozos institucionales probablemente más graves que estos que estamos comentando hoy, pero desde el punto de vista económico es uno de esos, probablemente sea el aspecto o los nombramientos sucesivos de Escrivá alrededor del gobierno los que más daño han hecho a esas instituciones independientes que tanto como la AIRE como el Banco de España en general habían pasado pues digamos que eran confiables por el conjunto de los ciudadanos, casi votases al partido que votase, y ahora te encuentras con que no, que ahora empiezas a dudar si cada una de esas instituciones te puedes fiar de ellas o no, si están demasiado cerca del gobierno. Domingo Soriano, muchas gracias por querer atender la llamada con ánimo de lucro. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Y seguimos analizando la figura de Escrivá con otro de nuestros analistas de cabecera, amigo y compañero, también director del Instituto Juan de Mariana y director de La Trinchera en Llamas. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, estamos analizando esta gran noticia que nos hemos encontrado esta semana, la dimisión del director de Economía del Banco de España, del jefe de economistas del Banco de España, después de ver cómo le mutilaban el informe anual, uno de los más importantes del año para el Banco de España, para mayor gloria del señor Escrivá. Esto está generando, bueno, pues las lógicas dudas de una puerta giratoria que, como decía Domingo Soriano hace un momento, Manuel, daña y mucho la institución, pero el daño institucional va más allá de las dudas que pueda generar en España el papel que va a jugar el Banco de España a partir de ahora, sino que el Banco de España tiene sus propias relaciones con instancias internacionales y estaba dotado de un prestigio internacional que hoy parece que se cae como un castillo de naipes, ¿no? Bueno, el Banco de España tenía prestigio a nivel nacional y a nivel internacional, especialmente en los últimos años bajo el mando del anterior gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que fue un grandísimo gobernador. ¿Por qué? Pues básicamente porque a la vista está que garantizó en todo momento la independencia de este organismo, que como organismo supervisor y especialmente en lo que se refiere en materia de políticas públicas, con su departamento de estudios, incide en los problemas y en los riesgos que atraviesa la economía española en función también de la puesta en marcha de determinadas políticas. Y un organismo como un banco central siempre debe contar
con independencia del poder político. Lo que pasa es que no siempre sucede eso. En el caso del Banco de España y de todos los bancos centrales de los países del euro, hay una característica que es elemental, y es que al tener transferida la competencia monetaria al Banco Central Europeo, digamos que esa competencia no depende exclusivamente de los bancos nacionales. Gracias a Dios España está en el euro, si no ya nos hubiéramos convertido en Argentina o Venezuela hace ya muchos años, sufriendo una hiperinflación colosal bajo esta panda de manirrotos y tuercebotas que tenemos como gobernantes. Pero como ya no depende la política monetaria del Banco de España, su función esencial se resume en dos cuestiones: supervisar la actividad de las entidades financieras, fundamentalmente en materia de solvencia y morosidad, y también cumplimiento de normativas. Y en segundo lugar, el tema del Departamento de Estudios para poner énfasis en los problemas de la economía española y especialmente intentar aportar posibles soluciones. Bueno, esa función que hasta ahora desempeñaba con ejemplaridad el Banco de España, con independencia de quién gobernara, pues ha desaparecido. Y esto, por cierto, es muy triste decirlo, pero ya se veía venir. No es ninguna sorpresa que Escrivá, que es un desastre sin paliativos, ha sido el peor ministro de la Seguridad Social que ha tenido España, un desastre absoluto, pues era evidente que su nombramiento al frente del Banco de España iba a traer lo que estamos viendo. En su primer informe, bajo su dirección, dimite el director responsable del Departamento de Estudios y publica un informe, pues digamos que del agrado del gobierno de Pedro Sánchez, quitando algunos asuntos muy relevantes, como todo lo relacionado con la reforma de las pensiones. No se puede hablar de finanzas públicas en España, hablar del desequilibrio presupuestario y de los problemas que tienen las cuentas públicas a medio y largo plazo, ignorando la principal partida de gasto que tiene España, que es el de las pensiones, con más de 200.000 millones de euros, y que Escrivá se ha encargado de elevar su intensificar su insostenibilidad a medio plazo con sus reformas, que son absolutamente nefastas. Y eso que dijo, pues que era una reforma noticia. Y eso que dijo Manuel, que era una reforma histórica, robusta, que garantizaba la sostenibilidad, que además a los jóvenes les daba una oportunidad para el futuro, que, en fin, había hecho historia el señor Escrivá. Lo que yo creo que sí que ha hecho historia, en el caso de Escrivá, más allá del que por primera vez se veía un responsable de un organismo que estaba destinado a ser un contrapoder del gobierno, como era la AIREF, pasar al gobierno para luego pasar de nuevo a otro organismo que también pretende ser contrapoder, que es el Banco de España. Además, ambas instituciones, tanto la AIREF como el Banco de España, no es que mantuvieran una independencia formal del gobierno o aparente, sino que de verdad los informes tradicionalmente, en el caso de la AIREF y del Banco de España, independientemente del color del gobierno que llegase en aquel momento, han sido críticos cuando han tenido que serlo y básicamente han ido diciendo los problemas de la economía española, señalando los problemas que traerían las políticas que los distintos gobiernos iban a poner en marcha. Pero el señor Escrivá parece que la ambición que tenía era absolutamente desmedida y no ha dudado de hacer lo que fuera necesario para alcanzar en cada momento sus objetivos. Bueno, Escrivá tenía como ambición personal ser ministro de Economía. Finalmente eso no fue posible. Sánchez se decantó por Nadia Calviño. Nadia Calviño, cuando salió de camino a Europa, pues designó a su sucesor, que es el actual ministro Cuerpo, y por lo tanto lo que le han hecho a Escrivá es un hueco en otro de los organismos que ambicionaba desde el punto de vista personal. Hay que recordar que Escrivá ya trabajó en su día en el Banco de España. Por cierto, sus compañeros, según la información que yo manejo, pues no tienen precisamente una buena una buena opinión precisamente sobre la forma de trabajar de Escrivá. Y la cuestión es que hay que recordar que Escrivá fue
director de estudios de una entidad financiera, del BBVA. A partir de ahí dio el salto a la administración pública, presidiendo la AIREF. Sus primeros trabajos no fueron del todo malos, pero sí es cierto que en los últimos coletazos, cuando se veía la posibilidad de que hubiera un cambio de gobierno, etcétera, Escrivá empezó a hacer méritos, haciendo informes bastante más del agrado del rojerío del PSOE, para intentar ganarse un puesto en el gobierno, cosa que finalmente consiguió con Pedro Sánchez. Él quería el Ministerio de Economía, finalmente le asignaron al Ministerio de Seguridad Social. Como digo, hizo un destrozo en las pensiones públicas. Tanto es así que él mismo se contradijo, porque en algunos de los informes de la AIREF que llevó a cabo años atrás, digamos que eran totalmente diferentes a los que finalmente las políticas que puso en marcha en materia de pensiones, aumentando el gasto público de forma absolutamente irresponsable e insostenible y disparando también los impuestos sobre los contribuyentes españoles. El sistema público de pensiones es el gran talón de Aquiles de las cuentas públicas españolas. Esto tarde o temprano estallará y luego veremos todas las consecuencias. Pero en todo caso, como digo, Ministerio de Seguridad Social, cuando Nadia Calviño se va a Europa, pues lo aparcan en un ministerio creado ex profeso para él, como es el Ministerio de Digitalización, que no tenía prácticamente funciones, que es el equivalente a una dirección general, pero lo aparcan ahí a la espera de si le hacían hueco o no en el Ministerio de Economía. Finalmente no es así, finalmente pues lo aparcan ahí hasta que finalmente concluye su mandato Hernández de Cos y opta a su segunda gran ambición a nivel personal y profesional, que es, si no puedo ser ministro de Economía, pues gobernador del Banco de España. Y esa es la que tenemos. Es la primera vez desde la época Franco, creo recordar, que el gobierno nombra a alguien que ha sido ministro al frente del Banco de España. Ni siquiera en tiempos de Felipe González. Por parte del sí, esto no sucedía desde hace muchísimos años. Creo que la última vez, como digo, fue con el régimen franquista. Y pues esto es una anomalía a nivel histórico y sobre todo una anomalía a nivel europeo. Por lo tanto, no debería extrañarnos lo que acaba de suceder, y esto es el principio nada más. A partir de ahora, todos los informes del Banco de España, pues hay que verlos como hay que verlos, como informes de parte a favor del gobierno y en contra de las políticas o las propuestas que plantee la oposición. Por lo tanto, se acabó. El Banco de España ha caído, como han caído otros organismos, como ha caído el CIS, como ha caído la CNMV, como ha caído la CNMC, como ha caído Red Eléctrica. Son organismos que trabajan para el gobierno y, por lo tanto, carecen de independencia y neutralidad. ¿Hay algún organismo ya que no pueda decir el presidente esto y de quién depende? La AIREF. De momento, es el único organismo que queda vivo. De momento, porque de momento, ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística. Es el único organismo independiente que queda vivo y que, por desgracia, pues es cuestión de tiempo que acabe también en manos del PSOE, nombrando a alguien muy próximo al gobierno para que dirija la AIREF. Y a partir de ahí, ya no queda nada. Tampoco el Instituto Nacional de Estadística, ya no queda absolutamente nada por colonizar en materia de organismos supervisores o que tengan algún papel más o menos relevante en materia de política económica y política fiscal. Solo queda la prensa libre, nada más. La prensa libre, y de hecho ahí ya también está dando pasos el gobierno, al menos en el Congreso los diputados ya han decidido que será la mesa la que decida quién puede tener o no carné de periodista. En definitiva, una colonización completa de la que precisamente el señor Escrivá en el Banco de España es la última gran muestra. Manuel Llamas, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo. Bueno, hasta aquí el tema del día. Yo creo que hemos tenido tiempo por delante, hemos escuchado crónicas, hemos escuchado sonidos y hemos repasado esa trayectoria del señor Escrivá y cómo ha ido pasando de una institución a otra para mayor gloria suya personal y también del presidente Sánchez.
ahora ya con el Banco de España como último gran botín. Como decía Manuel Llamas hace un minuto, el Banco de España ha caído. Son las 12:59, 11:59 en Canarias. Nos vamos al boletín de la 1, escuchamos los servicios informativos de radio y regresamos a Con Ánimo de Lucro, que seguimos teniendo información interesante para ustedes. Continuamos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos a esta hora, como todos los días, dando un repaso a los mercados. Y la foto fija de mercados que nos ofrece ahora mismo nuestro principal indicador es de 14.163 puntos con una caída del 1%, caída importante la que registra ahora nuestro principal indicador, que lleva gozando varios días de unos datos, un desempeño muy importante, tanto que le ha hecho registrar beneficios en lo que va de año de más del 20%, pues ahora mismo baja un 1% hasta los 14.163 puntos. Las compañías que más suben ahora mismo, Solaria Energía con un 1,44%, Banco Sabadell con un 0,14% arriba y Telefónica prácticamente plano, un 0,04% en positivo. En cambio, las caídas más abultadas, en este caso ArcelorMittal un 2,96% abajo, Grifols un 3% abajo e Inditex un 2,1%. Esta es la foto fija que nos ofrecen los mercados hasta ahora, y es que cada día hay más preocupación. Nos decían los analistas esta mañana que las preocupaciones pasaban fundamentalmente por el desempeño de la deuda norteamericana y sobre todo de los datos de déficit. Empezamos a tener dudas sobre el desempeño que vaya a tener la economía de Estados Unidos, y esto se está reflejando en los bonos después de esa rebaja de rating que aplicaba Moody's a los bonos norteamericanos, a los bonos de Estados Unidos. También tenemos puntos importantes de análisis. Tenemos que hablar de Bitcoin, que está rozando los 100.000 euros, ya no dólares, que los ha superado, sino los 100.000 euros por unidad. Y también tenemos que hablar de oro, que sigue estando disparado. Pero antes de hablar de Bitcoin, de oro, de los bonos americanos y del resto de actualidad que nos ofrece el mercado, déjenme que salude a nuestro analista de cabecera para el día de hoy, que es una conocida de todos ustedes, porque cada semana nos acerca las frases de ellos aprendí, ¿no? Las frases de grandes economistas e inversores que nos dejaron sabiduría escrita en piedra, y aquí la vamos recordando cada semana. Y hoy, en cambio, no nos trae frases, nos trae análisis, datos y de verdad del mejor. Rocío Recio, desde el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Fer, un placer. Un placer. Hoy por teléfono, normalmente te tengo aquí, hoy por teléfono. Primero déjame que te felicite, Rocío, a ti y a todo el equipo de Cobas por esa conferencia anual que habéis celebrado hace solo unos días, y antes de entrar en análisis puro y duro, me gustaría preguntarte un poco por las principales conclusiones, qué tal se vivió, cómo teníais ahí a la platea, a los partícipes, y bueno, pues que me comentaras un poco qué tal había ido. Sí, pues muy bien, muchas gracias, Luis. La verdad es que sí, fue muy bien, tuvo muchísima acogida. La verdad es que es un evento que se celebra de forma anual y recoge, pues lo que tú has dicho, las mejores ideas, el resumen del año. Y yo creo que, bueno, pues con noticias muy buenas, muy positivas. Ahora mismo, pues Cobas gestiona más de 2.600 millones de euros. Y yo creo que cabe destacar que el mes de abril, con todo ese estallido arancelario y esos miedos, esas jornadas que vivimos de fuertes caídas, etcétera, yo creo que en Cobas pues cabe destacar que hemos tenido un abril con entradas netas de más de 90 millones de euros, ¿no? Es decir, son muchos los partícipes que, bueno, pues que toman la decisión de invertir precisamente en momentos de caídas y ver esto como grandes oportunidades de compra, ¿no? De inversión. Es decir, una muestra de que independientemente de los factores macroeconómicos, el corte de índices, etcétera, pues oye, la importancia de saber elegir dónde pones esos ahorros, ¿no? Y en general, bueno, pues un muy buen ritmo de nuestros valores. La verdad es que estos últimos meses pues hemos tenido varios resultados trimestrales de compañías en cartera, varios trading updates, y la verdad es que siguen siendo muy buenos, lo que nos hace, bueno, pues calcular unos potenciales de revalorización para nuestras carteras pues también muy elevados, del 124% para la cartera internacional y del 96% para la cartera ibérica, ¿no? Y en definitiva, hemos ido reduciendo peso
en compañías más defensivas, pues por ejemplo residencias, educación, aerodefensivas, por ese buen comportamiento que han tenido en los últimos trimestres, y hemos ido aumentando más el porcentaje en compañías cíclicas, pues hoy automóviles, petróleo. Ahora con todos esos vaivenes del precio del petróleo, pues hemos encontrado grandes oportunidades de inversión, ¿no? Bueno, claro, grandes oportunidades de inversión y por eso tenéis el desempeño que tenéis. De hecho, creo que Cobas, aunque sé que estas cosas no las miráis nada en absoluto, el Cobas Iberia ha estado entre los 10 fondos con mejor rentabilidad este año, ¿no? Lleva rentabilidades por encima del 20% en nuestra cartera ibérica, y insisto, los mercados yo creo que exageraron mucho esa reacción por todo el tema arancelario en abril, y estaba claro, ¿no?, que había que ser paciente, esperar, y desde luego que aquellos inversores que no huyeron y que aguantaron esos días locos claramente han recuperado, y en el caso de Cobas, como bien decías, incluso ganado, ¿no?, que ya hemos superado esas rentabilidades previas a los anuncios de los aranceles. Bueno, pues de aranceles tenemos que hablar, Rocío, porque la deuda americana, junto a la presentación del plan fiscal de Trump, parece que despierta mucha preocupación en el mercado, y el precio, las rentabilidades que están ofreciendo los bonos americanos hablan un poco de ello y de la preocupación que empieza a haber en el mercado. Si la deuda americana, digamos, falla, viene detrás todo lo demás. Exacto. Yo creo que ya ha vuelto un poco la cordura. El momento del mercado ahora es un poco olvidar esos aranceles, y yo creo que ha vuelto lo que prevalecía anteriormente, Luis Fer: bajo crecimiento económico, inflación que persiste, y más recientemente, como bien decías, el mercado de bonos en Estados Unidos. Yo creo que los inversores todavía siguen digiriendo esa rebaja de rating a Estados Unidos que mencionabas antes, ¿no?, que le hizo Moody's hace unos días, lo que ha provocado una nueva oleada de ventas en la deuda pública. Eso ha hecho que caiga el precio de los bonos, que repunte el interés. De hecho, la rentabilidad de deuda a 10 años está ya en el 4,5%, y el de 30 años, leía esta mañana, ha superado ya el 5%, ¿no? Entonces, todo esto ha provocado, sin duda, ventas en la renta variable americana en general, que han hundido sobre todo a las principales empresas, ¿no? Y sin duda, pues obviamente hay una cierta preocupación ahora mismo en el mercado, ¿no?, por esas medidas que se quieren implementar, esas reformas fiscales para reducir deuda, sugiriendo pues hoy aumentos de impuestos, recortes en el gasto público, etcétera, ¿no? Yo creo, y sin duda, y una vez más, lo más relevante no son los índices, ya lo vivimos en el pasado mes de abril, no, tampoco son los mercados, cómo van a evolucionar, ni tampoco es incluso pues estas idas y venidas en la deuda, ¿no? Sino yo creo que lo que importa ahora más que nunca, insisto, es en la gestión activa, es decir, estar protegidos como inversores, elegir esos buenos negocios que nos protejan pues de incertidumbres, de escenarios macroeconómicos adversos posibles, de recortes como estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que bueno, pues la importancia, si cabe, una vez más, de esos bonos fundamentales a la hora de elegir activos para invertir. Junto a esto, y algo que en mi opinión, no sé en la tuya, refleja buena parte de la preocupación que empieza a haber en el mercado por la situación, ya no de una economía en concreto, sino por una situación global, que yo creo que todos, quien más, quien menos, está temiendo que vayamos a ver escenarios muy negativos en un futuro no muy lejano, es el reflejo que está teniendo las valoraciones del oro y de un valor tan volátil como es el Bitcoin. Bitcoin que bueno, pues siempre se ha caracterizado por estar rodeado de una pátina de independencia frente al efecto de los bancos centrales, y lo cierto es verdad que ha consolidado los $110.000, se acerca a los 100.000 euros al cambio, y bueno, pues son máximos históricos para una moneda, en este caso un activo, el Bitcoin, que se está convirtiendo en activo refugio. Algo parecido al que pasa con el oro, que ayer leía, Rocío, análisis que le daban la posibilidad de, quizá incluso en este mismo año, que viéramos los $4.000 por onza. Parece una auténtica locura. Es una locura. Yo creo que al final los inversores tienden, pues precisamente eso, en refugiarse en el Bitcoin, en el oro, en momentos pues de incertidumbre económica,
incertidumbre geopolítica, pues al final influyen varios aspectos, ¿no? Yo creo que el oro, o sea, tradicionalmente o históricamente es el refugio por excelencia. Es considerado uno de los activos más seguros durante siglos, por crisis, guerras, recesiones, inflación. Es decir, es uno de los activos que, que el inversor en momentos de pánico o en momentos de incertidumbre tienden a ir hacia él. Y el Bitcoin, lo mismo. Yo creo que puede incluso hasta denominarse el nuevo oro digital, yo diría, ¿no? Sin duda, obviamente son activos que están encima de la mesa y que el inversor tiende a ello, pero desde luego, y la historia se lo determina, el activo que más rentabilidad ha dado y más sostenido en el tiempo, sin duda, es la renta variable. O sea, al final el oro, puede servir como activo refugio y el Bitcoin, pues al final es como jugar a una lotería, ¿no? Entonces sí, sin duda, iremos viendo seguramente escaladas tanto en el Bitcoin como en el oro, pero yo creo que lo que decía antes, ¿no? La importancia de saber escoger bien esos activos, esas compañías en las que uno pues puede invertir, puede estar protegido muchísimo mejor y obteniendo mejores rentabilidades que con estos dos otros activos, ¿no? Bueno, pues vamos a estar, Rocío, muy pendientes de toda la información. Reitero mi enhorabuena por esa conferencia anual. Yo creo que además lo hemos comentado ya en más de una ocasión, pero creo que se dice poco, ¿no? La importancia que tiene la comunión entre una gestora independiente de corte value como la vuestra y los partícipes de la misma, ¿no? El hecho de que compartáis al 100% la filosofía y que el partícipe que se decide por invertir con Cobas sabe perfectamente cómo funciona y cuál es, digamos, el mindset que tienen que tener en cada momento del ciclo, ¿no? Y no dejarse llevar por el pánico en los momentos de dificultades o en los momentos de grandes caídas, sino, como sucede a vosotros habitualmente, que en esos momentos lo que registréis son entradas netas, porque la gente entiende que es el gran momento para aprovechar la oportunidad. Esto es muy importante, esto lo conseguís en Cobas gracias al trabajo que hacéis en el equipo de relación con inversores y que se ve reflejada en el éxito de convocatorias como la última que habéis tenido en esa conferencia anual de inversores. Sin duda, así es. Yo creo que hemos formado y seguimos formando una comunidad muy bonita que nos entienden, nos acompañan y por supuesto estamos muy orgullosos de ello. Pues muchas gracias y enhorabuena, Rocío. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros, nos vemos. 1:17 minutos, 12:17 en Canarias. Continuamos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos echando un vistazo a esa gran apuesta liberal que supone el gobierno de Argentina. Sí, la Argentina peronista que abandonó la senda socialista con la llegada de Milei, pero que sin embargo parece que queremos heredar en España. Hoy le hemos tenido que dedicar el programa precisamente a la pérdida de independencia de un organismo que tradicionalmente lo ha sido, el Banco de España, que además ha dado prestigio a España en instancias internacionales, que además forma parte de órganos decisorios como el Banco Central Europeo. Bueno, pues ahí ya hemos visto cómo el nuevo gobernador ha decidido mutilar un informe, el principal informe que evacúa esta institución, y ha provocado, de hecho, la dimisión de su economista jefe, responsable de ese informe, quien ha visto cómo le han metido la tijera en todas las partes sensibles del informe con tal de no poner ninguna duda, ninguna mácula sobre la acción de gobierno del señor Sánchez. Esto, unido a otras muchas cosas que estamos viendo en España, como ese incentivo cada vez mayor a recibir una paga y no a buscar un trabajo, que viene reflejada en Informaciones Hoy en Libertad Digital, es lo que nos hace pensar que cada día nos parecemos más a Argentina, cuando lo que tendríamos que hacer es no parecernos a la Argentina que se fue y que desapareció con la llegada de Milei, o que comenzó a desaparecer con la llegada de Milei, y la que nos deberíamos parecer es a la Argentina que representa esta gran apuesta liberal. Como siempre hablamos con especialistas, y qué mejor que coger el teléfono, marcar y hablar con Buenos Aires, con nuestro amigo Alan Riedmayer. Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Luis. Bueno, gracias a ti por cogernos el teléfono. Sé que es temprano allí en Buenos Aires. En fin, vais dando pasos. Una de las últimas noticias que se ha anunciado en Argentina, Alan, es la caída de la delincuencia. Sí, cayó fuertísimo. E incluso están reformando aún el Código Penal, porque pensemos que reformar el Código Penal de una nación lleva tiempo,
y recién pasó un año y medio de gobierno, pero cuando esto esté listo, realmente el coste de oportunidad de un delincuente va a subir muchísimo, entendiéndolo en términos económicos. Estoy leyendo titulares de la prensa en España, Alan. Además, mira, noticia esta justo de ayer. La milagrosa recuperación de Argentina llega a la calle y se disparan las compras de coches y viviendas. Claro, estáis viviendo determinados fenómenos en Argentina que no se recordaban desde hacía años, pero que devuelven un poco al país a la normalidad de un país libre, de un país donde impera el libre mercado y donde bueno, pues el capitalismo es la norma y no la excepción. Luis, lo que es el mercado inmobiliario está volando, y así te lo digo enfático porque está volando. Incluso un buen indicador son los despachos de cemento en Argentina, que mensualmente en un año, de lo que es de abril a mayo, los despachos de cemento, perdón, de marzo a abril, volaron aproximadamente 100.000 toneladas en el mes en Argentina. Que ese es un muy buen proxy de la construcción. Está realmente volando la actividad, Luis, en Argentina. Mejor mes de abril en 30 años para la venta de coches de segunda mano. El superávit público y el descenso de la inflación permiten además la bajada de tipos de interés. Parece que incluso los miedos que había despertado el levantar el cepo cambiario ya se empiezan a disipar, ¿no? Mira, con el levantamiento del cepo, que muchos planificaban que iba a picar en punta el dólar y la inflación, ninguna de las dos cosas pasaron. Pero a ver, esto, Luis, vamos al hueso del asunto. Estas son las consecuencias. ¿Cuál es la causa? Que en 2024, el año pasado, bajaron impuestos por 2% del PBI, del PIB, le dicen ustedes al revés. ¿Qué significa esto? Que perdieron 2 puntos de PBI de recaudación. Y aún así, este año, a abril, o sea, en los meses, en el acumulado de enero, febrero, marzo y abril, tienen un superávit primario de fiscal de 0,6% del PBI y financieros, luego de pagar intereses, digamos, del 0,2%. O sea, bajaron el año pasado 2 puntos sus ingresos y aún siguen con superávit. O sea, todo esto es consecuencia de la macro sólida que están instrumentando. Es una lástima que estemos viendo con cuentagotas el reflejo de la realidad que empieza a mostrar Argentina en las noticias, en este lado del charco, ¿no? Se habla a veces de milagro económico, pero habría que explicar más esto que dices, ¿no? Se le tachó de loco, se dijo que iba a disparar la pobreza. De hecho, aquí en España en concreto se bastardearon el uso de las distintas estadísticas que evacuaba el gobierno argentino para decir que no, que Milei lo que estaba haciendo era disparando el número de pobres en Argentina, cuando era al contrario. Pero sin embargo, insisto, vemos con cuentagotas esto cuando lo que tendría que hacerse es el mundo entero. Tendría que estar mirando lo que está pasando en Argentina. Ha desafiado el digamos, discurso predominante en Occidente de que la socialdemocracia era la única solución posible para la prosperidad de Occidente, y Milei ha roto con eso, ¿no? Luis, hay una muy buena frase que dice que toda buena idea nueva tiene 3 etapas: ridiculización, aceptación y adopción. Probablemente en España hoy están en la parte de ridiculización, pero con buenos periodistas como vos, que transmiten las ideas de la libertad y de una economía libre, pronto van a pasar a la siguiente etapa. Ya quisiera yo. Muchas gracias por el piropo, Alan, pero no es sino gracias a colaboradores como tú que podemos tener información de primera mano. ¿Cuál es el bulle-bulle hoy en Argentina, Alan? ¿Cuáles son, digamos, los grandes retos que todavía hoy se plantean dentro de la economía argentina? Y el principal es el mundo, que el mundo es un polvorín de deuda. Si ven en Estados Unidos cómo están picando las tasas, todo, ¿qué pasa? A ver, Argentina es, poder decirse, un paciente en terapia intensiva que está saliendo, que lo estás ayudando a salir con mucha fuerza, pero no le podés tirar virus mortales externos, exógenos desde afuera, porque realmente las defensas todavía no están fuertes. O sea, ese sería un buen paralelismo para entender la situación argentina. Estamos saliendo con mucha fortaleza, pero necesitamos que los flujos acompañen.
y al ser una economía que ni siquiera es emergente todavía, ni siquiera está en emerging markets, es una economía de frontera incluso para MSCI. Necesitamos justamente que un poquito ayude el mundo, por lo menos, que no sean todas malas. Bueno, pues decías tú que preocupaba y mucho el mundo. Justo antes de conectar contigo, Alan, estábamos hablando con nuestra compañera Rocío Recio, analizando un poco la situación de mercados, y estábamos comentando que cada día preocupa más el déficit de Estados Unidos, la reforma fiscal que quieren sacar adelante, con unos tipos, digamos un rendimiento de lo que es la deuda americana picando a máximos, lo cual no deja de ser llamativo para una economía que presumía de que su deuda era refugio para los inversores, ¿no? Cada día esto parece que va desapareciendo y los efectos que puede tener a nivel global son importantes. Tenemos una mala conexión. Vamos a tratar de recuperar la conexión con Alan para buscar ese último apunte. Estábamos diciendo, efectivamente, en el mercado, en los mercados bursátiles, pero también en las distintas economías del mundo, empieza a haber voces cada vez más importantes que empiezan a advertir de los problemas que pueden derivar de un mundo extraordinariamente endeudado. Lo es la economía norteamericana, que ha podido mantener ese nivel de deuda con un servicio de la deuda pues cómodo, precisamente debido a que se ha considerado refugio y que, como se dice vulgarmente, exportaba inflación porque todo el mundo quería la moneda de reserva global, que era el dólar. Pero si en algún momento cambia esta realidad, bueno, pues puede hacer que la economía americana sufra, y de una manera importante. Si un gigante como Estados Unidos, que básicamente es el comprador del mundo entero, pues tendremos problemas el resto de países sin ningún género de dudas, entre otras cosas porque también otros países del mundo desarrollado estamos extraordinariamente endeudados, como es el caso de España y de otras economías de la zona euro. Creo que ya tenemos de nuevo a Alan. Alan, se había cortado la comunicación, creo que ya podemos escucharte de nuevo. Ahora estamos de nuevo, Luis. Estamos de nuevo. Disculpa a tu audiencia. Hablábamos precisamente del riesgo de la deuda americana. ¿Crees que está ahí? ¿Crees que el excesivo endeudamiento de Estados Unidos y de otras potencias en Europa va a ser un problema en el corto plazo? Se empieza el principal problema de la guerra comercial y todo, pero mientras tanto Estados Unidos hoy tiene 400, en torno a 200 billones extra de deuda acumulada, gastada, de gasto ejecutado, comparado con el mismo nivel del año pasado. Y lo que es el mismo déficit fiscal, la misma deuda pública, subió de 17 a 36 trillones en solo 10 años. Y con el déficit fiscal desbocado realmente. Pero bueno, a ver, uno puede decir, está todo esto porque siempre hubo mucha deuda, casi siempre hubo mucho déficit, pero con una diferencia, que los índices no estaban en máximo, destruyendo récord tras récord como ahora. Había como un poco más de margen de seguridad para decir, bueno, la macro no es tan buena, pero el Main Street no es tan bueno, pero Wall Street lo refleja. Acá Main Street no es tan bueno, no es para nada bueno, y Wall Street encima refleja lo contrario. Por eso realmente esto no es cara gano mucho, cruz pierdo poco, sino que es exactamente al revés. Es una ecuación muy desfavorable para realmente un coste-beneficio para no estar expuesto ni cerca, en mi opinión, a Estados Unidos. Un repaso rápido a Concagua, nos queda un minuto. Alan, ¿alguna compañía que tengas monitorizada y en la que tengas mucha fe y que nos puedas contar? Exactamente las mismas, 3 de siempre, que están viviendo momentos de turbulencia, y particularmente Geopark estuvo expuesta hace una semana al mayor hecho, sufrió el mayor hecho de corrupción de Argentina el último año. Potencial, voy a decir, para ser decoroso. Pero estructuralmente siguen siendo igual de sólidas. Solo que, bueno, capeando el temporal, y en esos son los momentos donde se ve justamente a los inversores, a la paciencia inversora, como Peter Lynch cuando Taco Bell le cayó de $12 a 4. Entonces, Geopark, de hecho, ha abierto entonces una oportunidad ahora. Geopark, ¿qué sucedió? Phoenix, su socio, entró en vaca muerta. Geopark, le cedieron una parte excelente, empezaron a descubrirla, vieron que era oro puro,
y se la sacaron, se la arrebataron como a un niño el caramelo. Así básicamente la política de Neuquén. Fue un hecho de corrupción escandaloso, pero le devolvieron el cash. Y con ese cash van a saber ejecutar perfectamente nuevos negocios. Bueno, pues pero estaremos... no quita que fue un hecho de corrupción. Estaremos muy pendientes y habrá que documentar ese hecho de corrupción. Alan Redmayer, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Luis. Un placer. Y con Alan Redmayer y este vistazo a la situación que atraviesa Argentina, esa gran apuesta liberal y cómo está saliendo, hay que ver, deberíamos mirar más lo que está pasando en Argentina y lo que pasaba antes y darnos cuenta de cómo se parece a lo que pasa ahora en España. Una auténtica lástima. Con esto llegamos a la 1:30, momento de despedirnos. Hasta mañana, amigos. Con Ánimo de Lucro.